Sí. Bueno, entonces ya estuvieron pensando los problemas o algunos resolviendo, etc. Vamos a hacer el problema 6.1. De la guía de relatividad. Y como un poco ya se dieron cuenta varios y varias, vamos con un tema de alineación, ahí está bien, ahí me gusta más. Una vez que lo tienen bien planteado, las cuentas son muy fáciles, pero lo que es difícil es entender si está bien lo que están haciendo o no, y eso es en lo que me voy a enfocar. También van a ver que al final la cuentita es muy rápida, pero lo difícil es entender bien qué es lo que tienen y qué es lo que hay que hacer. Y por qué hay que hacerlo, ¿no? Eso también. Entonces el enunciado ya lo leyeron todos, pero voy a repetirlo un toque, porque también otra cosa que es difícil de esta guía es entender los enunciados que están diciendo exactamente. Entonces te dice, ¿con qué velocidad debe moverse Pedro respecto de Juan para que el ritmo de avance del reloj de Pedro sea la mitad del ritmo del avance del reloj de Juan? Y después te dice cuánto tiempo transcurre entre los eventos que están separados por un segundo, pero esto es como una aplicación de lo primero, ¿no? Entonces, cuando te dicen Pedro y Juan, básicamente están hablando de dos sistemas de referencia, ¿no? Como que hasta el lapicero no escribe. Bueno, esperen un segundito. Bien, entonces te dice, tenés un sistema de referencia, S, vamos a llamarlo, que es donde está Juan, y tenés un sistema de referencia S', que es donde está Pedro. Este sistema S' se mueve con velocidad v respecto de S. Yo lo que les recomiendo es justamente que siempre se hagan un esquemita de este estilo, básicamente, para poder plantear los problemas. Como entender bien quién es quién. Y después, ¿cuáles son las herramientas que lo hiciste al revés? Pero está bien como lo estoy planteando yo, ¿no? Es Juan y Pedro. O sea, Pedro se mueve respecto de Juan. Entonces, es así. Entonces, las transformaciones de Lorentz, que son básicamente el único recurso que ustedes tienen para resolver esto, yo les recomiendo que se hagan un buen resumen de estas cosas. Te dicen que si estás en esta situación y el sistema primado se mueve con velocidad v con respecto de s, entonces tenés la siguiente transformación. Y después esto es para pasar de S' a S, y después tenés la inversa, que es para pasar de S a S'. ¿Está? Y gamma, ahora lo vamos a escribir, no olviden
donde gamma es igual a esto, y siempre es mayor a 1, porque B siempre es menor a C. No hay nada que vaya más rápido que la velocidad de la luz. ¿Está bien? Si tienen consultas para mí, levanten, o sea, desmutéense y háganlas, porque no voy a estar mirando el chat. Veo que aparecen cosas, pero no lo voy a estar mirando. ¿Ok? Esto es de lo que ustedes tienen que partir. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es deducir brevemente la fórmula de dilatación temporal, para que vean de dónde viene y para que vean que no pueden tener dudas, no deberían tener dudas, de si pongo el gamma dividiendo, multiplicando, etc. Entonces, vamos a considerar dos eventos en el espacio-tiempo, digamos, o sea, que serían t inicial, x inicial, una cierta posición en cierto tiempo, y otro evento que es t final, x final. ¿Está bien? Entonces, si planteamos la transformación de Lorentz, para estos eventos que tenemos, es x' final igual a gamma final menos b t final y x' inicial igual a gamma x inicial menos b t inicial. ¿Está bien? Si ahora ustedes restan estas dos cosas, las llamo 1 y 2, lo que obtienen es que delta x', ¿tá? Porque vamos a estar interesados en esto, en los deltas, en estas variaciones, es gamma delta x menos b delta t. ¿Está bien? Y análogamente para el tiempo, si ustedes van a mirar acá y ponen t' inicial, t' final y restan esto, ¿está? Atentos, o sea, si hacen lo mismo, pero para el tiempo, análogamente, van a obtener que delta t' es igual a gamma delta t menos b delta x sobre c cuadrado. ¿Ok? Y esto es como las transformaciones de Lorentz planteadas para intervalos de tiempo, de espacio, digamos, para... Estos son, el ritmo del reloj es planteado para delta, ¿no? Es simplemente poner inicial, final, restás y básicamente te pone delta acá, delta acá, delta acá. No estoy haciendo nada raro, esto es súper sencillo. ¿Hasta acá todo claro? ¿Todo bien? ¿O hay alguna pregunta? A ver, para mirar el chat un poquito. Están en cualquiera. Golpe fuerte. No. O sea, está todo bien, quedó claro, bien, porque esto era sencillo. Bien. Perdón, sí, bueno, y aclaro por acá que donde digo delta x me refiero a xf menos xy, donde digo delta x' me refiero a x' menos x'. Lo hice bien detallado, ¿ok? Y donde digo delta t' me refiero a t final primo menos t primo inicial, donde digo delta t me refiero a t final menos t inicial sin primar. Bien. Entonces ahora ustedes tienen este set de ecuaciones, vamos a escribirlo. Lo estoy haciendo bien detallado porque esto después genera un montón de dudas, entonces voy a intentar hacerlo lo más detallado posible. Perdón si a alguno le parece medio lento esto, pero es un tema complicado, quiero ir de a poquito.
quiero resumirlo esto acá porque ahora van a ver que es muy útil verlo, todo esto en la misma hoja. ¿Ok? Este resumencito. Entonces ahora quiero relacionar el paso del tiempo en el sistema de Juan con el sistema de Pedro, ¿está bien? Entonces, vamos a escribir el tiempo transcurrido en el reloj de Juan, o sea, visto desde Juan, visto desde Juan, no va a ser ni más ni menos que delta t. ¿Está bien? Esto es el tiempo. A su vez, Juan va a estar mirando todo el espacio, en particular va a estar mirando a Pedro y va a medir a Pedro, digamos, va a decir, bueno, en este delta t, también el tiempo en Pedro visto desde Juan pasó delta t, ¿no? Digo, para todo el espacio este tipo dice, bueno, pasó delta t de tiempo, ¿está bien? Eso es importante. Pero va a ver que se está moviendo Pedro, o sea que delta x que mide Juan a Pedro no va a ser 0, porque él lo ve moviéndose, ¿está bien? Si vos pensás en el punto del espacio-tiempo a t inicial y x inicial de Pedro visto desde Juan, es, bueno, están, o sea, 100 metros y el tiempo es 0 segundos. Si mide a 10 segundos Pedro, si mide Juan a 10 segundos, ¿dónde está Pedro? Va a decir, tengo un tiempo final que son 10 segundos, pero ahora Pedro está en 500 metros o en donde esté ahora. ¿Está bien? Eso es lo importante. Pero, o sea, este tiempo es el mismo que pasa para Juan. Pero veamos Pedro visto desde delta x es distinto de 0, ¿está bien? O sea, y acá voy a hacer el dibujito, a t igual a t inicial, acá está Pedro, y acá está el reloj de Pedro, ¿está? En una x inicial, y a t igual a t final, Juan sigue acá, Pedro ahora está más adelante, y la posición nueva es x final, y este es distinto que este, entonces delta x es distinto de 0. Ahora, ¿esto quedó claro? Acá ya se empieza a poner más difícil. Veamos qué pasa desde el sistema fijo a Pedro. O sea, Perdón, Lucho, sí, ahí dijeron en el chat que que no entendieron lo último del tiempo, o sea, con delta X. bien. Medido desde Juan, el reloj, en este punto, donde está Pedro, básicamente, donde tiene Pedro su reloj, donde está Pedro,
AT igual a T inicial estaba en un X inicial. ¿Está bien? Visto desde acá. ¿Eso está bien? ¿Alguien diga que sí? Sí. ¿Se entiende esto? Está en un X inicial. Sí. Bien. A T igual a T final, digamos, piensen, no sé, 0 segundos y 10 segundos. La posición de Pedro respecto de Juan cambió, ¿no? Ahora está en otro lado, porque avanzó. Esto se mueve con velocidad v. Está más lejos Pedro de Juan en el siguiente instante, en el instante final. O sea, la variación de posición de Pedro con respecto a Juan no es cero. ¿Se entiende? Sí, dijo que se entendió. Ok, genial. Pero esto es muy importante, ¿eh? Digo, tener en cuenta esto. Pedro, o sea, a ver, el tiempo de este punto donde está Pedro, visto desde Juan, es delta t, básicamente, la variación de tiempo, porque PAC y PAC. Ahora, la posición de ese punto, obviamente, varía. Ahora, ¿qué pasa visto desde el sistema fijo a Pedro? Bueno, delta x', ¿cómo va a ser? De Pedro, o sea, Pedro, la posición de Pedro con respecto a Pedro. ¿Nadie sabe decirme esto? La posición de Pedro con respecto a Pedro. 0. 0, perfecto. O sea, porque Pedro está en reposo respecto a Pedro. El problema es, ahora delta t', va a haber pasado un delta t' en lo que pasó un delta t. ¿Está bien? La pregunta ahora es, ¿cómo los relaciono? Les adelanto que no van a ser iguales, porque justamente la relatividad. Pero bueno, fíjense, pero antes de como lo que dice la consigna, es, miremos las ecuaciones de acá, ¿no? Digo, antes de ponerle números a las cosas. Digo, más allá de eso, tengo estas ecuaciones. Bueno, joya. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Qué ecuación usarían ustedes para relacionar delta t y delta t' sabiendo que delta x' es igual a 0 y que delta x es distinto de 0? Sean A, B, C y D. Díganme si elegirían A, B, C o D para hacer la relación entre estas dos cosas. D. Necesito 20 respuestas, por lo menos. Quiero que D. participen, chiques. D. Vamos, ahí va, ahí va. Ah, me encanta que hayan respondido de todo. Bueno, fíjense, fíjense que si ustedes salían con algo de, por ejemplo, la primera ecuación, y es un quilombo, ¿no? Porque ¿qué hacen con eso? Tienen un 0 acá, algo que no es 0 pero no saben cuánto es, y un delta. No, esto no te relaciona las cosas. Esta ecuación de acá pasa algo parecido. Estas dos ecuaciones, uno diría, bueno, estas dos ya tienen los delta t' y delta t. La opción B y la opción D tienen delta t y delta t', las dos, así que me gusta. Pero ¿qué pasa con esta? Delta x no es 0 y no lo conozco. Entonces, bueno, ahora vamos a ver que esto se podrían elegir. La B era una opción correcta también, pero la D era la posta. ¿Por qué la D es la posta? Porque rápidamente, o sea, vamos a, ¿qué hago? Pongo un circulito. ¿Por qué elijo esta?
porque delta t, a ver, esperen que, no, ya está, no, es igual a gamma delta t' más b delta x' sobre c cuadrado, pero este término, como esto es 0, esto es 0. Entonces lo que tengo es que delta t es igual a gamma delta t'. ¿Está bien? Y esta es la fórmula de la dilatación del tiempo, que es la que se le llama así. ¿Okay? ¿Por qué dilatación? Porque gamma es mayor a 1, entonces el tiempo que ve Juan que pasa para Pedro es mayor que el que Pedro ve que pasa para sí mismo. ¿Está bien? Esta es la fórmula. La pregunta que para mí es del millón es... A ver, esperen un segundito. Esto ya hicimos. Es qué pasa si ustedes planteaban al revés, digo, ¿y por qué no puedo decir, esto le surgió a muchos, ¿y por qué no puedo poner delta t' igual a gamma delta t? ¿Por qué esto está mal? Porque ahí en realidad estabas asumiendo que delta x sin primar era igual a 0 y en realidad no. Perfecto. No sé quién contestó eso, pero excelente. Delta x no es 0, entonces yo no puedo decir esto. ¿Está bien? Entonces, a los que les surja la duda, digamos, de el gamma va dividiendo, multiplicando, piensen a partir de las ecuaciones que estuvimos viendo, ¿dónde dejé mi hoja? Ya me estoy haciendo quilombo, que ustedes pueden fácilmente, digamos, porque esto yo lo expliqué muy largo, pero en realidad lo que estoy diciendo es, agarro esto y elijo cuál de las dos voy a tomar, y esta es la que puedo poner acá un 0, porque justamente el reloj de Pedro está en la misma posición siempre, en reposo respecto de Pedro, y esto es lo que se va. ¿Está bien? Pero, Sí, pero en este ejercicio, porque tomamos todo el movimiento respecto de Pedro, ¿o no? como todo el movimiento respecto de Pedro, no Digo, entiendo la pregunta. o sea, dijimos que respecto, o sea, delta x' era, bueno, el movimiento de Pedro respecto de Pedro, claro, es 0. Pero ¿y por Sí, qué el movimiento de Juan respecto de Juan no es 0? porque delta X, está buenísima la pregunta, delta X no es el movimiento de Juan, es el movimiento de Pedro respecto de Por eso, Juan. eso era lo que decía. O sea, en este ejercicio estamos viendo el movimiento de Pedro respecto a otros. O sea, ¿Sí? como dijimos que Pedro es ese prima, ¿Sí? eh, ahí estamos tomando. Ok, ok. O sea, eso es muy importante, porque no es Juan respecto de Juan, es el movimiento de Pedro respecto de Juan, y después el pasaje sutil es que el tiempo visto para Juan pasa igual en todos los puntos del espacio, ¿está bien? En particular donde está Pedro y en particular donde está él. Por eso lo podemos comparar. ¿Se entiende? Digo, pero es Pedro respecto de Juan lo que a mí me interesa, no Juan respecto de Juan, porque ahí sí delta X daría 0, pero no es lo que nos están preguntando. También no podemos relacionarlos de esa manera. O sea, es importante que tengan claro los eventos, y los eventos son estos. Este es el evento, que es Pedro en una posición y en un cierto tiempo, y Pedro en otra posición y a otro cierto tiempo. ¿Ok? Ese es el evento A y el evento B, si quieren, pensado en términos de eventos. Y, y les dejo como ejercicio, y es muy importante que lo hagan, y voy a esperar un poco a subir el resuelto de esto porque lo voy a poner la cuenta, pero quiero que la hagan porque me parece que es muy esclarecedora, que si ustedes hicieran esto, pues dicen, che, no, pero yo quiero usar la ecuación esta de acá, ¿está? Vamos a llamar a esto la ecuación D. Esta es la D, por cómo había yo propuesto las respuestas, y esta era la que dije.
A, B, C. ¿Dije C o dije? No, B, creo que esta era la B. Esta era la opción B. Si yo quiero ir con la opción B, la A y la C eran básicamente incorrectas porque no, o sea, son mucho más difíciles el camino. Pero con la B el camino no es tan tortuoso, es posible, o sea, es una cuenta que sale, y yo les pido que la hagan porque realmente es muy instructiva, digamos. ¿Qué tienen que usar acá? Que delta X, bueno, lo voy a poner para abajo, delta X lo tienen dado por C. Delta X es gamma delta X' más B delta T', y delta X es 0. ¿Está bien? Si ustedes usan esto acá y empiezan a hacer la cuenta, y les pido por favor que la hagan, ¿entienden qué cuenta tienen que hacer? Poner esto acá y empezar a desarrollar. Lo que van a llegar es justamente a que delta T' es delta T sobre gamma, que no es más que obviamente decir esto pero al revés, con lo cual llegan a lo mismo. ¿Está bien? Eso es muy importante, van a llegar a lo mismo, no van a llegar a la inversa. No hay una simetría entre estas dos ecuaciones así, que te da dilatación o ¿cómo sería lo otro? Contracción temporal. Siempre te va a dar esto, que es lo correcto, ¿está bien? Si planteas el problema como lo estamos planteando. Bien, esto es muy importante. Esta cuenta, tarea, háganla. Porque van a entender, cuando la hagan ustedes, les van a caer un montón las fichas. Bueno, y entonces ahora lo que falta es identificar que delta T' es lo que se llama el tiempo propio. Y lo vamos a identificar con T Pedro. O sea, pero por ponerle un nombrecito a esto nada más. Y delta T, bueno, es el tiempo que mide Juan, no tiene un nombre particular. Y para efectos de las cuentitas que vienen, lo voy a llamar T Juan. ¿Ok? Una vez que esto se entendió, y ahora voy a volver a ver, o sea, a preguntar si esto se entendió y etcétera, el problema es realmente muy fácil, porque lo que está diciendo es, quiero que el tiempo de Pedro sea 2 veces el tiempo de Juan, pero ustedes por la ecuación que acaban de ver acá, saben que el tiempo de Juan es igual a gamma el tiempo de Pedro. ¿Está bien? Eh, Lucho, ahí están pidiendo que si puedes Ah, volver a la hoja anterior. sí. Acá está la hoja anterior. Avisen cuando esté. Ya está, Lucho, gracias. ¿Listo? Perdón, acá hay una cosa que puse mal. Lo que me decían es que el tiempo de Juan... Perdón. Ya que probablemente no lo hayan copiado, vuelvo a empezar. Lo que me dice el problema es que el tiempo de Juan es 2 veces el tiempo de Pedro, ¿no? Esto es el dato del problema, o lo que te pide el problema. Y después nosotros sabemos, por la fórmula que dedujimos acá, que el tiempo de Juan, o sea, esto es delta t, es gamma por el tiempo de Pedro, que es lo que hemos llamado delta t'. Con lo cual, gamma es igual a 2, con lo cual 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado
es igual a 2. Y de acá sale, no voy a hacer la cuenta, que la pueden hacer ustedes, que B es raíz de 3 sobre 2C. ¿Está? Es muy fácil. Una vez que lo tienen bien planteado, no hay demasiada vuelta que darle. ¿Está? Esta cuenta sale de despejar. Eso se los dejo para ustedes. Y además muchos ya lo habían hecho. Pero lo difícil es esta parte. Es la de no confundirte esto con esto, entender de dónde viene, plantear cuál es cuál, etc. Ahora vamos a volver a eso, pero primero termino el problema 1. Después me dicen el tiempo de Pedro es 1 segundo. ¿Cuánto es el tiempo de Juan? Y bueno, ya sabemos que el tiempo de Juan es igual a 2 veces el tiempo de Pedro. O sea que 2 segundos. Digo esto para mostrarles que una vez que ya lo tienen planteado, esto es muy sencillo. Lo difícil es entenderlo bien, básicamente. Así que, dicho esto... Perdón. Sí, perdón, un segundo que me las hojas. Sí. Creo que, o sea, no me perdí, pero va así, o sea, no, Sí, no sé dale, si lo dale. hubiese razonado así. Cuando llegaba ahí, o sea, o sea, entiendo que, claro, el enunciado te dice que el tiempo de Juan es 2 veces el tiempo de Pedro, y bueno, nosotros llegamos, deducimos que el tiempo de Juan era gamma por el tiempo de Pedro. Sí, exacto. Esto lo dedujimos Y nosotros, transformaciones de Lorentz. No te escucho. ¿Te muteaste no, o sí, se sí. te... Claro, o sea, entonces pusiste 2 veces el tiempo de Pedro, entonces como que ahí se simplificó el tiempo de Pedro. Sí, bueno, pero ya mirando esto es 2, ¿no? Pero sí, si Claro, querés, claro, lo podés claro. despejar o... Y eso ahí me había perdido, sí, sí. Sí, lo hice rápido, pero sí, lo podés... Claro, claro. Mira, si lo hubieses planteado, de hecho te dicen que el tiempo de Pedro es la mitad del de Juan. Si hubieses puesto un sobre 2 acá, nada, despejás y te sale gamma igual a 2. Pero sí, ya mirando Ok, esto, ok, está bien. Juan Pedro, gamma 2, gamma es 2. Y bueno, y ahí Listo, sale. listo. No, no. No, tranqui, está Ok. bien. Lo que yo les quiero preguntar es si se entendió toda la parte previa, ¿no? Digamos, de cómo se plantea el tema este de los deltas, digamos, y de por qué elegimos esta, pero que en realidad también podríamos haber elegido esta y se llega a lo mismo, pero por un camino más largo. La posta es esta, viene de acá. Pero yo creo que alcanza con que se den cuenta que esto está mal porque delta x es distinto de 0. Entonces la que tienen que plantear es esta, porque delta x, como es 0, te queda este término de acá. ¿Ok? Esto es algo para reflexionar y esta es una cuenta que me parece muy importante que hagan de tarea. Y esta básicamente es como la demostración, si ustedes quieren, es un nombre un poquito largo, o sea, soberbio, no sé, para decirle a la dilatación del tiempo. No es una demostración, es simplemente aplicar la transformación de Lorentz a un caso particular. ¿Ok? ¿Se entendió? Escucho dudas sobre esto. Bueno, voy un segundo al baño y les doy un minuto para que piensen dudas mientras. Y dejo esta hoja por aquí y piensen dudas, porque realmente es muy importante que despejen todo lo que puedan ahora y seguimos con el problema 2.
A ver si hay preguntas. No, tal cual, Sabrina. O sea, esto no es en absoluto fácil. No es en absoluto fácil, digamos. Visto desde algún punto de vista, puede ser la guía más difícil de la materia, digamos. O sea, me parece que cuando uno le toma la mano, no se convierte realmente al final en la guía más difícil, pero es la guía menos intuitiva de la materia, pero seguro, eso por lejos. Digamos, creo que lo que compensa a nivel práctico esta guía es que después la matemática que tienen que usar para resolver, digo, no hay una sola integral, una sola derivada en esto, ¿está bien? Después es todo algebraico, pero plantear esto es difícil, es duro. Bueno. Oscilatorios es justamente como al contrario, ¿no? La matemática es difícil, pero los resultados son bastante intuitivos dentro de todo. Se interpreta todo bastante con un llaverito y un cosito y etcétera. ¿Está? Entonces, bueno, vamos al 6.2. Nos dicen, Juan lleva una regla en su mano y se mueve a una cierta velocidad v respecto de Pedro. ¿Está? Ahora invirtieron los nombres. El personaje que hizo esta guía es diabólico, pero bueno, está bueno porque así también se acostumbran a poner bien los nombres de los sistemas. La dirección de movimiento coincide con la dirección que apunta la regla. ¿Con qué velocidad debe moverse Juan para que la longitud de la regla medida por Pedro sea la mitad que la longitud de la regla medida por Juan? Y después pregunta cuál de las dos longitudes es la longitud en reposo de la barra, que bueno, eso es una cosa que ya la vieron en la teórica, pero lo vamos a poner. Lo más importante es la primera pregunta, ¿no? Bien. Entonces, como lo planteamos, de nuevo estos bellos sistemas. Pero ahora, el que está acá Pancho es Pedro, el que se mueve a velocidades relativistas es Juan. Y ahora, ¿qué vamos a tener? Una regla, acá, ¿está? Fuerza de producción es ese dibujito. Y voy a responder desde ahora la última pregunta del problema, en realidad, porque ustedes acá, esta regla empieza en un X inicial, visto desde el primo, acá, y termina en un X final, visto desde el sistema primado, ¿no? Esto es como básico de longitudes de cosas, ¿no? La longitud de una cosa es su posición, su punto final menos su punto inicial. ¿Está bien? Entonces, la posición final, el punto final de este objeto menos el punto inicial de ese objeto es lo que vamos a definir como L0 o longitud en reposo. ¿Está bien? Está visto natural o en reposo. Natural, no, en reposo. ¿Cómo es? Longitud en reposo. Y Bueno. longitud propia la habíamos llamado Propia, anteriormente, eso, perfecto. Sí. Propia, que es la que se mide en un objeto, en un sistema de referencia en el cual el objeto está en reposo. Lo voy a repetir. La longitud propia de un objeto es la longitud que se mide en un sistema de referencia en el cual el objeto está en reposo, ¿está bien? Imagínense que ustedes están adentro de un auto y hay una regla en ese auto. Ustedes la miden, está en reposo, ¿está bien? Eso respecto del auto. Ahora, si Pedro está en la calle, ve que esta regla se está moviendo en el tiempo, no está en reposo. ¿Está? Con eso respondemos la segunda pregunta ya del problema. Y acá, déjenme hacer una digresión
que yo tengo mi propia notación en la que a mí me gusta llamar a L0 L', porque este 0 me parece que un poquito confunde, y prefiero llamarlo L' para que se note que tiene que ver con este prima. ¿Está bien? A mí creo que esto a veces los confunde a ustedes también, o por lo menos a los pibes del cuatripasado. Entonces, digo, si les confunde este 0 acá, porque como que no se parece a lo del tiempo que habíamos visto, le pueden poner L' y ya queda todo más claro. Y ahora vamos a usar lo que sabíamos de las transformaciones de Lorentz, pero ¿qué vamos a usar? Que delta x', esto claramente define un delta x', ¿no? Ya lo van viendo, que se parece mucho a lo que habíamos hecho antes. Delta x' va a ser L' para todo t', ¿está bien? Estamos ahí todo en el primado, por ahora está todo en este sistema de acá. Está en reposo, por ahora no hay relatividad, no hicimos nada raro, todo súper sencillo lo que hicimos. Definimos el concepto de longitud, que ya lo conocen de toda la vida, nada más. ¿Quedó claro hasta acá? Perdón que voy lento, pero estos temas son escabrosos. Los que se aburran, les pido disculpas. No, está bien, como. Ok. Sí, se entendió. Y esto lo que significa esta ecuación es que la regla está en reposo en S'. Bueno, y ahora no voy a copiar de vuelta las ecuaciones porque ya las tengo. Voy a hacer de nuevo mi votación. Si yo quiero relacionar la longitud que mide Pedro, esta regla, con la que mide Juan, ¿qué ecuación les parece o qué ecuaciones les parece que pueden ser útiles de estas que habíamos escrito antes? Recuerden, A, B, C, D. Se vota. A. Quiero más votos, quiero más votos. Bueno. Tuve pocos votos, pero... Bien, entonces todos entre A y C. Eso me gusta porque significa estar entendiendo, porque claramente los que relacionan delta x' con delta x son estas dos ecuaciones de acá. El tema es ahora cuál elijo. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, acá está un detalle, que es lo que preguntaba Inés en un momento, que es, tomo delta t igual a 0. ¿Por qué tengo que tomar delta t igual a 0? Sí o sí tengo que tomar delta t igual a 0. ¿Qué significa delta t igual a 0? Que es una medición simultánea en el sistema, o sea, vista desde Pedro, o sea, en el sistema S. ¿Por qué tengo que sí o sí tomar delta t igual a 0? ¿Por qué Pedro tiene que medir todo en el mismo instante, Facundo? Está perfecto lo que decís, ¿eh? Pedro tiene que medir en el mismo instante, no puede medir en dos instantes distintos. ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Qué es lo que está midiendo? Que no lo estoy diciendo explícitamente. Perfecto, perfecto Facundo, perfecto Tomás, perfecto Sabrina. Lo que tiene que medir Pedro es el punto XF, ahora ya no primo porque lo mide Pedro, y el punto XY. El punto XF y el punto XY los tiene que medir al mismo instante de tiempo, porque si no se le va la regla. Imagínense que ustedes quieren medir un auto que está en movimiento. Y ustedes dicen, el auto se mueve, no sé, a 10 metros por segundo. Miran dónde está la cola del auto y anotan. Y se cuelgan charlando con el compañero
y después de 10 segundos anotan dónde está la punta, la trompa del auto. Les va a dar que el auto mide 200 metros. Ustedes tienen, si van a medir la longitud de un auto en movimiento, tienen que medirla en el mismo instante, ¿está bien? De hecho, medir en un mismo instante, ¿qué es en la práctica? Sacar una foto. Sacar una foto, excelente. ¿Quién lo dijo? Que no veo las personas. Bueno. No sé quién lo dijo, pero un héroe sin capa es sacar una foto, ¿está bien? Bien, Joaquín. Medir simultáneo es sacar una foto. Algo que se mueve, la longitud, vos tenés que sacar una foto. Y de hecho, no sé si están familiarizados con eso, pero si ustedes sacan una foto con mucho tiempo de exposición, es una foto muy lenta, las cosas se mueven, ¿no? ¿Está? Digamos, se quedan borrosas en las fotos. No sé si alguna vez lo vieron eso, pero no importa. El tema es, digo, que tienen que entender que Pedro puede medir longitud de algo que está en movimiento solo si mide a delta t igual a 0. Si delta t no es 0, eso no es una definición de longitud. Eso está mal, digamos, porque no es una longitud. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Porque es muy importante esta parte, este renglón de acá. Bueno, ahora que tienen que delta t es igual a 0, les voy a volver a preguntar qué ecuación vamos a usar para calcular la relación entre delta x y delta x'. Voten de vuelta. Lucho, pero una pregunta, pero Sí. ¿delta t' no es también igual a 0? No, buenísima pregunta. No, delta t' no es igual a 0. ¿Por qué delta t' no es igual a 0? Porque fíjate que podríamos ir a mirar las ecuaciones. Si delta t es igual a 0, delta t' te queda igual a menos b delta x cuadrado. Algo simultáneo visto desde S no es simultáneo visto desde S'. Ah, es verdad. Claro. ¿Se ve? Y acá viene una cosa súper interesante. Esto implica que delta t' no es distinto de 0. Pero alguien me podría decir, che, pero acabás de decir que vos no podés medir una longitud a tiempos distintos. Excepto que, ¿qué pase? Que la regla está en reposo en el otro sistema. Perfecto, excelente, tal cual. ¿Lo ven? Si la regla está, porque si la regla está en reposo, da igual si yo mido primero la posición inicial, me cuelgo charlando con ustedes y a los 10 minutos mido la posición final. La diferencia de posiciones me va a seguir dando la longitud, porque está en reposo, no se movió. Entonces, medir simultáneo en el sistema S no es medir simultáneo en S'. Pero no pasa nada, porque no medir simultáneo acá no es un problema, porque está en reposo la regla. ¿Se entiende eso? Sabrina, si está en reposo en ambos sistemas, B es igual a 0. La velocidad, que bueno, me faltó escribirla. Y no tenés, y es todo equivalente, no entra en juego la relatividad si está en reposo en ambos sistemas. Está todo en reposo, no hay velocidades. Repito esto. Cuando medís simultáneo en S, que es un requerimiento por definición del concepto de longitud, no vas a estar midiendo en simultáneo en S'. La medición va a ser así, tac, tac. Primero acá y después acá haces la medición. Pero no importa que la hagas a destiempo porque está en reposo. Piensen esto, yo tengo la lapicera acá. Anoto dónde está, bueno, la voy a poner en ese sentido. Anoto dónde está, y la voy a poner así. ¿Dónde está la cola de la lapicera? Está en esta posición. Me cuelgo, charlamos y después anoto dónde está la punta de la lapicera y hago la resta. ¿Eso es la longitud de la lapicera? sí, sí. Perfecto. Ahora, esta lapicera se está moviendo, está pasando por acá, por delante de la cámara. Y yo, cuando entra acá, mido la cola y me cuelgo charlando con ustedes. Y después, créanme que está por acá en mi casa, mido la punta de la lapicera. Eso no es la longitud de la lapicera. ¿Está bien?
Perdón, ¿es necesario medir primero el final y después el inicio? No, Porque no, 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 como no, lo pero dijiste. siempre tenés que restar final menos inicio para que te Ah, den sí, sí, sí. No, como positivas las dijiste longitudes, primero. digamos. Pero Sí, sí, sí. Ok. está bien, Lili, está muy bien lo que estás diciendo. Podríamos medir a delta t igual a 0 y este no sea 0, y te va a pasar algo análogo a lo que vimos antes, pero ahora lo voy a comentar eso. Ahora vamos a ir por el camino fácil, que es básicamente, bueno, joya, delta t es igual a 0, delta t' es distinto de 0, pero voy a elegir la ecuación que ahora todos me dijeron, elegí la A, y me lo dijeron bien, porque tiene este término que es 0. ¿Está bien? Esto es una medición simultánea. Poner el 0. Simultánea. Tipo una foto, para que se acuerden qué significa medir de manera simultánea. ¿Ok? Entonces lo que queda acá es delta x' igual a gamma por delta x, que si lo refraseamos un poquito, es delta x igual a delta x' sobre gamma. ¿Está bien? Y delta x igual a delta x' sobre gamma, si ustedes recuerdan que delta x lo vamos a asociar con un L y delta x' con un L', que me gusta llamarlo a mí, pero se llama mucho L0, esta es la contracción de longitudes, ¿está bien? La voy a escribir. Bueno, hice quilombo. Entonces, uno puede escribir esto, que esto es delta x igual a L' sobre gamma. Y esto es delta x'. Y recuerden que yo lo estoy llamando L' a lo que en muchos libros y etcétera aparece esto como longitud propia. A mí me gusta llamarlo L' para mantener el tema que todo lo que tiene primado viene de S' y todo lo que no tiene primado. Bueno, esto está bien. O sea, la ecuación es esta, ¿no? Esto no es una fracción, sino que es una llave. ¿Se entiende? Bueno, tengo miedo que quede rara esto. Bueno, vamos a hacerlo así. Esta es la ecuación a la que me refiero. ¿Ok? Esta es la fórmula de contracción de longitudes. Pero es muy importante que entiendan que simplemente es un casito particular de las transformaciones de Lorentz formuladas con deltas. ¿Y por qué es contracción? Porque gamma está dividiendo y es mayor a 1. Entonces, Pedro en este caso, que era el Juan de nuestro otro problema, pero desde el sistema S se ven las longitudes más chiquititas que es del sistema en el cual se encuentran en reposo. ¿Está bien? El otro lado de la hoja me pide Lili, acá está. Avisen cuando estén. ¿Listo? Bueno, es una muy buena pregunta, Franco. Fíjate qué pasa. Fíjate en las ecuaciones. Si importa el signo de B o no importa el signo de B. Es una buena pregunta. No, no la voy a responder, porque me parece que está bueno que se planteen. Todas esas preguntas plantéenselas e intenten responderlas, porque son todas importantes y se aprende un montón. La hojita de las 4 fórmulas me piden.
Pero vayan anotando ustedes también. Las 4 fórmulas es esta. Parecen 4 quesos, las 4 fórmulas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, perdón, por completitud voy a escribir lo que acabo de decir, que es la longitud propia de la regla, y L es la longitud medida por Pedro, que es el sistema S. Y acá lo voy a dejar por escrito, que tengan cuidado que Pedro y Juan intercambian roles a lo largo de la guía. Bien. Bueno, y esta es la parte más difícil, porque ahora déjenme que resolvemos el problema, y después quiero volver un toque a una pregunta que hizo Lili, que estaba muy buena, pero resolvamos el problema. Nos dice, ¿con qué velocidad debe moverse Juan para que la longitud de la regla medida por Pedro, o sea, no la propia, la otra, sea la mitad de la propia? ¿Está bien? Entonces básicamente está diciendo que L es igual a un medio de L'. Pero además sabemos que L es L' sobre gamma. Esto es enunciado. Bueno, no quiero enunciado. Esto es por Lorentz. Y entonces gamma es igual a 2. Y gamma igual a 2, ya lo vimos en el otro ejercicio, gamma igual a 2, me lleva justamente a la misma velocidad que en el otro problema. Y ahí está resuelto el problema, ¿está bien? Esto era todo lo que había que hacer, una vez que habían entendido bien qué estábamos haciendo. Con esa velocidad, también, así como ve que la regla es la mitad de la longitud real, también ve que el tiempo, o sea, pero esta vez Juan, ve que el Sí, tiempo pasa a la mitad. exacto, exacto. Si ahora volvieran a hacer el problema 1, pero cambiando a las personas, verían lo mismo, sí, sí. Tal cual. Si tuviera un reloj en vez de una regla, tenés el problema 1. Y cambiás las personas también, ¿no? Si se cambian, se prestan la nave. Pero bueno, una pregunta que me interesa ahora responder antes de terminar la clase, déjame mirar las hojitas, es que creo que la preguntó de alguna manera Lili, que es ¿qué pasa si yo tomaba la otra fórmula, ¿no? O sea, en vez de tomar ¿qué pasa si uso la fórmula delta X igual a gamma delta X' más B delta T'? ¿Está bien? Acuérdense que a delta T igual a 0 hay que medir sí o sí para que tenga sentido el concepto de longitud en S. Delta T tiene que ser 0, eso implica que delta T' no sea 0, pero delta T' lo tenemos en las 4 formulitas de acá, es gamma delta T menos B delta X C cuadrado, y este es 0. O sea que es... No, pero con un... no, está bien, sí, sí, con un medio. Menos B por gamma B delta X C cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si ustedes hacen delta X igual a gamma
delta x' más b por delta t', y acá usan este resultado, y hacen las cuentas, y les pido que las hagan porque van a entender un montón, esto es la tarea. A lo que van a llegar es que delta x es delta x' sobre gamma, que es lo que habíamos llegado rápidamente usando la otra ecuación, pero es igual. Y estas tareas posta, les digo, háganlas, porque esta tarea también, estas dos cuentas que les planteé, son muy útiles. Y con eso, de alguna manera, doy por finalizado lo que les quería contar hoy. Así que si hay preguntas, díganme. ¿Cómo se mediría si la regla se estuviera moviendo en S'? Ah, bueno, eso, el caso más general lo vamos a ver, que ahí no se anula ninguno de los deltas, lo va a dar Nacho la clase que viene. O sea, que es tipo con... Ok, sí. la práctica de la clase que viene también es de relatividad. Sí, y vamos a ver como problemas de encuentro entre cosas, y, o sea, nada está en reposo ni totalmente, ni en reposo, ni se mide en simultaneidad, en parte, o sea, es como más general lo que vamos a ver. Buenísimo, gracias Francisca, porque eso es algo que quería comentar, porque es bastante intrincada esta guía con el orden de los ejercicios. Ahora me hice un lío con... A ver, espera un segundo. Bien. Bueno, buenísima pregunta. ¿El cronograma desfasado? No. No, está todo tal cual. Está perfecto el cronograma. Por lo menos el de la práctica, el de la teórica también creo igual. Pero a ver qué preguntas... si estuviera moviendo en S', ya eso lo respondí. Bueno, corto la grabación porque ya con esto termina la clase.